ñáñara, es decir, que nos va a afligir de cierta forma. Sin embargo, llegarán tiempos también que se cumplirán cosas muy proféticas, como lo que dice el Señor: caerán 1000 de un lado, 10,000 del otro, mas a ti no llegará. Es decir, que importante la fidelidad de Dios, es de creerle al Señor. Así que, Padre, glorifícate, Señor. Pon en nosotros estabilidad y crecimiento, Señor, de una manera relativa y progresiva. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entre los mensajes que he estado hablando, ya que estamos hablando de la cosecha, definitivamente estamos sabiendo de que viene una cosecha. Sin embargo, también hay primicias. Y las primicias son los primeros frutos de una cosecha. Es decir, de que cuando hablamos de cosecha estamos hablando de que viene el momento donde Dios va a trabajar. Incluso tengo un tema escatológico en cuanto a la cosecha también, pero eso más adelante lo vamos a dar en los martes. Pero tenemos que entender que van a haber primeros frutos, primicias, y las primicias son los primeros frutos. Entonces dice Pablo en relación a la venida de Cristo, que serán las primicias y luego cada quien en su turno. Así dice. Entonces quiere decir que está hablando de que hay un grupo dentro de la iglesia que será las primicias. Y será algo así, para manera de ejemplizarlo, como cuando el Señor hizo al primer hombre. Es decir, que tenía muchas costillas, pero de las muchas que tenía, solo una agarró. Y esa costilla que agarró, se la llevó. Curiosamente, cuando miramos ahí, empezamos a ver e indagar esas operaciones, encontramos el rapto escondido ahí. Y es donde se lleva y luego la trae, y ya la trae para Adán, ya la trae para el huerto, ya la trae de una manera gloriosa, donde Él fue el que Él mismo se la presentó, porque Él la formó y se la presenta al Señor. Es decir, de que hay cosas tan sencillas, pero cuando le ponemos la lupa, vemos las operaciones maravillosas del Señor. Por ejemplo, dice Pablo hablando del matrimonio. Mire, pues del matrimonio empieza a hablar: dejará padre, dejará madre, y que luego dice, y se unirá a su mujer. Y luego dice Pablo: grande es este misterio. Estoy hablando de Cristo y la iglesia. Entonces quiere decir que vio la base a nivel del matrimonio secular, y luego le puso la lupa de acuerdo a lo que el Espíritu le indicó en relación a Cristo y la iglesia. Entonces podríamos ver que en sí está lo que es Dios esencia, es decir, lo que es Dios altísimo, el que vive en luz inaccesible, que nadie ha visto y nadie verá. Eso lo dice la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, usted lo puede encontrar. Pero resulta que el Dios de Dios esencia emanan tres identidades. Es decir, que está el Padre, está Jehová, está el Verbo y está el Shaddai. Y cuando estamos hablando del Padre, estamos hablando de Jehová. Y cuando estamos hablando de Shaddai, estamos hablando de lo que vendría a ser una familia, porque el Padre es el que trabaja en cuanto a la creación del Espíritu, y quien la sostiene es el Espíritu Santo. Es lo mismo que está pasando ahorita. El Señor ya vino y sembró a través de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, pero dejó al Espíritu Santo para trabajar, para que nosotros demos la talla. Pero resulta que de esta familia de tres, es decir, la pareja sería el Padre, y de una manera espiritual el Shaddai, el Espíritu Santo. Entonces dije Padre y Madre.
Entonces resulta que Él se desprendió de los lugares celestiales y se hizo hombre. Fíjese, y de eso está hablando Pablo. Está diciendo, dejará padre y madre. Es el desprendimiento de el verbo, Emanuel. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero resulta que vino a salvar al mundo. Pero dentro del mundo hay una operación, la operación iglesia. La iglesia que se va a casar, o sea, que es un cuerpo místico, porque cuando hablamos del matrimonio estamos hablando de algo que una vez hace tiempo alguien me preguntó, dichosa la mujer con que Cristo se va a casar, y le tuve que decir que no era una persona, no, que es un cuerpo, un conglomerado de personas que serán los que serán tomados como primicias. Este cuerpo es el cuerpo místico, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y ya está el cuerpo místico. Entonces viene a sacar la costilla. Otra vez se repite lo que pasó en el principio. Es decir, de que no todos se van. Uno es tomado y otro es dejado. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué uno se quedó y por qué otro no se, por qué uno se va y otro no se va? Pues por causa de los frutos, por causa de que dieron la talla. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie para dar la talla, que seamos de Cristo en su venida. No que, porque van a ver, fíjense, en una fiesta matrimonial están quienes se casan, hay invitados, hay amigos. Pablo dice, yo soy amigo, y él como ministro dice que no es la novia. Lo dice también Juan Bautista, el novio se goza con la novia, dijo, pero yo soy un amigo del novio. Pero ya es otra cosa. Pero para que usted más o menos vaya amarrando ahí versos en total en cuanto a esto. Pero entonces, definitivamente, un mensaje sencillo que estaba hablando quizás entre familias. Pablo, de repente el Espíritu lo agarró y lo llevó a una alegoría, a compararlo en el misterio. Y dijo, y este es un misterio. Es decir, que Pablo habló de varios misterios. Sin embargo, por la misericordia de Dios, nosotros ya más o menos le atinamos, ¿verdad? Que hay cosas que nos pertenecen a nosotros. Le das aplauso fuerte, cosas que nos pertenecen a nosotros. Ahora, por eso la importancia de dar fruto. El que está en mí lleva mucho fruto. Entonces nos pone a nosotros como parte de ramas conectadas. Fíjese, porque dice, hubieron ramas que fueron desarraigadas. Y cuando habla de esto, habla de Israel. Y nosotros que éramos olivos silvestres, ¿cuál es el olivo silvestre? Es un olivo del monte que no es cuidado. Y esas ramas, ¿qué es decir? Que no sirve. Y lo agarran y lo injertan en la parte ancha para que se alimente de la savia. Entonces esta rama que no servía, ya teniendo la sangre del olivo, entonces se vuelve fuerte. Entonces resulta que nosotros que no éramos judíos, éramos gentiles, nos injertaron, y por medio de la sangre de Cristo empieza el proceso para que demos fruto. Entonces, vale. Entonces, mire, esto se pone muy, muy interesante, porque necesitamos nosotros dar fruto. Entonces, básicamente Dios resucita esa planta que no servía. Dios le da vida a esa planta que no servía. Y luego, pues definitivamente nos habla la necesidad de las lluvias. Mire, en el registro de las lluvias hay alrededor de 10 lluvias. Yo veo algunas muy importantes, otras son muy relativas. Y dentro de eso yo veo la importancia de nosotros aprovechar al máximo cada una de las lluvias. Por eso yo le decía el otro día, hermano, el que se pierde un culto, es decir, no solamente se perdió un culto, sino se perdió la administración del Espíritu Santo. Se perdió la administración del Padre, se perdió la administración del Verbo. Es decir, que estamos nosotros en un taller donde Dios está trabajando, pero podemos estar en la reunión y pasar desapercibidos, no aprovechar también la reunión, o que estar en otras cosas.
Entonces es de aprovechar el por qué nos congregamos. Amén, es de sacarle mayor ventaja. Ahora, dice el profeta Oseas, capítulo 6, verso 2, y está diciendo algo muy interesante. Mire, pues mire cómo va relacionado, porque empieza a decir el profeta, después de 2 días, está diciendo 2 días, nos dará vida. Y al tercer día, ¿qué dice? Nos va a resucitar. Ahora, yo puedo verlo de 2 maneras. Yo puedo verlo en la muerte de Cristo. Puedo verlo en relación de que a través de la resurrección de Cristo me ha dado vida. Pero lo puedo ver en cuanto a su venida. Porque también es como el samaritano que dijeron que lo cuidaran 2 días y después que él regresaba y pagaba lo que hacía falta. Entonces puedo aplicar estos 2 versos y ver ya el regreso del Señor. Entonces, para el Señor un día son como ¿qué? 1000 años. Estamos hablando de 2, entonces estamos diciendo muy bien, del 1 al 1000, un día, del 1001 al 2000, dos días, y desde el 2001 ya estamos en el tercer día. Es decir, que Cristo está cerca. Estamos entrando en el tercer día. Ahora, dice, nos resucitará para que vivamos en la presencia. Dice, para que vivamos en su presencia. Ahora, ¿cuántos deseamos vivir en su presencia? Entonces, llegaste a Cristo, busca vivir en la presencia de Dios. Y luego viene donde se hará una realidad, que estaremos literalmente con Él en las dimensiones eternas. Es decir, eso viene también. Ahora, mire pues, dice aquí, para que vivamos en su presencia, entonces conoceremos al Señor. Conoceremos al Señor. Y más lo iremos conociendo. Es el proceso de crecimiento del creyente. Hasta estar tan seguros en Él, vendrá a nuestro encuentro como la luz del alba. Entonces viene otro versículo y dice que muy pronto el lucero de la mañana se va a manifestar. Dios es luz y nosotros también somos luz por medio de Él. Entonces tenemos que llenarnos de la luz de Dios. Es como la luz que va de aumento en aumento hasta que llega el día pleno, es la manifestación del Señor. Ahora, veamos acá, sencillamente estoy viendo entre líneas. Entonces, y dice, hasta que estemos seguros vendrá nuestro encuentro como la luz del alba, como vienen a la tierra, y aquí enfoca el punto. Donde quiero conectar el mensaje es aquí, como vienen, relaciona todo con las lluvias. Es decir, que empieza a dar esto y esto y esto, lo que entendemos a nivel presente, a nivel futuro, y luego entendemos de que está diciendo, esto será como, es decir, un proceso ¿de qué? De lluvias. Y dice la lluvia temprana, pero quiero separar lluvias y luego quiero separar los 2 tiempos de lluvias. Es decir, está diciendo lluvias es un montón. Y luego está diciendo entre de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces hay una lluvia del principio y hay una lluvia del final y hay lluvias intermedias. De eso es lo que quiero tratar de hablar, y el Señor me auxilie en eso. Entonces, básicamente, necesitamos aprovechar las lluvias. ¿Y qué sería? Las lluvias sería como las ministraciones del Espíritu. Las lluvias vienen siendo como ministraciones donde se está regando la semilla. ¿Cuántos son trigo acá? Y el trigo tiene que morir. Usted dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si es que anda viviendo de acuerdo al plan de Dios. Si es que esa semilla ya está enterrada. Si no, esa semilla todavía anda en otras cosas. Pero esa semilla sabe que tiene que caerle lluvia para que su nueva naturaleza, su genética cambie, para entonces empezar a crecer de 2 maneras. Una hacia arriba para que salga la planta y otra hacia abajo para agarrar raíces. Ahora, me interesa este punto que voy a decir. Deuteronomios 11:14. Y está diciendo, entonces Él dará la lluvia. ¿Quién da la lluvia? Dios. Dará la lluvia
a vuestra tierra. Y esa tierra somos nosotros. Es decir que al hombre Dios lo hizo del polvo de la tierra. Entonces, ¿quién va a recibir la lluvia? Esta tierra, para que esta tierra produzca. Entonces, está diciendo, vuestra tierra en su tiempo, tanto la lluvia temprana, pero está diciendo que Dios lo va a hacer. Entonces, está hablando proféticamente en Deuteronomio 11:14, como la lluvia tardía. Así podrán recoger, ¿qué van a recoger? Grano. La cosecha del grano. Es decir, que el grano, agarra un texto aquí y dice, el Señor envía su palabra y no regresa vacía, sino cumple el propósito por lo que la envía. Entonces, es decir, vino la administración de Dios, vino la palabra de Dios para producir en nosotros un fruto, el fruto del trigo, el grano. Y vino, pues definitivamente usted entiende que es el fruto de la vid. Y usted lo puede ver cuando usted celebra la administración de la comunión con el Señor, el pan y el vino. Usted sabe que habla del nuevo pacto, pero también habla del mover de alegría, de gozo, pero también habla de las administraciones de la sangre del Señor. Y cuando hablamos de aceite, entonces podemos decir que las unciones. Ahora, yo no hablo de mi propia cuenta. Toda la palabra que yo hablo fue la que escuché de mi Padre, dijo Jesús. Entonces, el grano es la voz del Padre. Entonces, el vino es el producto de la vid, es Cristo. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y el aceite, el mover del Espíritu Santo. Entonces, son administraciones a nuestra vida. Ahora, usted me está entendiendo, ¿verdad? Yo sí me entiendo. Yo sí me entiendo con claridad. Ahora, entonces es la administración del Señor. Entonces está hablando Dios a través de su palabra. Entonces básicamente lo que yo quiero tratar de hablar, tratar de visualizar son las bendiciones de las 7 lluvias. Mire, hay algo que estaba estudiando que se llaman las bendiciones del Dios Altísimo. Y esa es otra cosa, pero es decir que, mire, tengo más o menos como unos 20 temas sobre las lluvias, sobre las bendiciones. Pero no sé si por ahí me voy a meter más tarde. Ahorita solamente estoy agarrando el parque y poniéndolo ya para cuando el Señor me diga, dale, pues le doy. Pero aquí me interesa bendiciones por causa de la lluvia. Si hay lluvia, el terreno va a producir. Y si el terreno es bueno, va a producir buena cosecha. No hay cosecha si no hay lluvias. Porque es decir que la semilla tiene que empaparse. Y luego de que la semilla empiece a dar a luz, tiene que recibir mucha agua para crecer. Entonces nosotros necesitamos mucha agua. Usted y yo necesitamos mucha palabra, la palabra que viene de Dios, para que cumpla el propósito en nosotros. Entonces necesitamos esos niveles de lluvia. Ahora, resulta que dentro de eso hay hombres que son lluvia, son nubes. Pero hay nubes sin agua, que habla uno de los libros, en finales del libro del Nuevo Testamento. Ahí dice 2 veces muertos, nubes sin agua. Habla de personas que tienen apariencia de ser, pero no son genuinos. Entonces un ministro tiene que tener agua. Y para tener agua tiene que tener presencia de Dios, tiene que tener presencia del Padre, tiene que tener presencia de Cristo y tiene que moverse el Espíritu Santo en las personas. Ahora, tratemos de ir viendo. Mientras estoy tratando de explicar, ya pasaron 20 minutos. Mire, dice, pero los justos florecerán. ¿Y los injustos entonces? Bueno, la mala hierba produce malos frutos. Está diciendo, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Resulta que la Biblia habla de la fe tan fuerte como el cedro. Entonces nos toca que crecer, nos toca que echarle ganas. Es decir, algo que tenemos que tener una mentalidad nosotros de
de que pues sí vamos a producir, sí nos vamos a fortalecer, sí vamos a crecer porque estamos en el Señor. Es decir, quien va a producir los cambios es Dios a través de la lluvia, pero que nosotros aprovechemos la lluvia que Dios envía. Ahora, entonces, empecemos a tratar de ir viendo cómo está diciendo Dios en cuanto a esto. Hechos 14:17, aunque Dios no dejó de manifestar su poder. Es decir, que Dios como que un tiempo estuvo no muy manifiesto y un tiempo aunque no había mucho movimiento de Dios, sin embargo Dios estaba. Ahora, dice, aunque Dios no dejó de manifestar su poder al enviarnos, ¿qué dice? Toda clase de bienes. Bueno, toda buena dádiva, don perfecto, viene de Dios. ¿Y quién es el que da toda clase de bienes? Es Dios. El que me puede bendecir en todos los aspectos de mi vida es Dios. El que te puede bendecir en todos los aspectos de tu vida es Dios. Entonces está diciendo, su poder hace que se produzcan los bienes. Ahora, luego dice, pues del cielo, y compara otra vez los bienes a el poder de la lluvia. Está diciendo el Señor, pues del cielo nos viene la lluvia. Entonces lo que usted puede decir, de Jehová, de Dios, vienen las bendiciones a mi vida. No es porque qué tan inteligente es usted, que tiene la cabeza así tan grandota, que dice, no, pareciera para las puertas árabes, vea que tienen un bodoque grande arriba y un cuerpo pequeño, como que fueran para cabezones, ¿verdad? Pero no, usted es una persona normal. La diferencia en usted la hace Dios. Es decir, que el que marca la diferencia en su vida es el Señor. Usted no anda buscando las bendiciones y las bendiciones lo andan corriendo. Pero hay bendiciones que tenemos que aprovechar debido a las lluvias que Dios envía. Ahora, dice acá que esa lluvia, ¿qué es lo que hace? Ayúdeme a ver acá, estamos estudiando juntos. Dice, esa lluvia, déjeme ver, aquí se me fue la presentación para allá, la regresamos. Muy bien. Dice acá, del cielo, es decir, de Dios, viene la lluvia. Pero esa lluvia hace que la tierra fructifique. Ahora, en esa fructificación está diciendo de que esto causa sustento y alegría. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Entonces quien sostiene nuestra vida es el Señor. Ahora, sigamos ahora acá. Vamos a ver si logro aquí. Muy bien. Ahora, viendo esto, entonces dice el Señor a niveles de hombre. Y resulta que aquí se presenta un hombre como que fuera una nube. Y dice, me escuchaban, esperaban, guardaban silencio para oír mi consejo. Entonces está diciendo que lo que está él haciendo, hablar. Pero está diciendo que ese consejo era lluvia. Y luego está diciendo, después de mis palabras no hablaban de nuevo, es decir, que había silencio, estaban atentos y sobre ellos caía, ¿qué dice? Gota a gota mi discurso. Entonces está diciendo que los discursos pueden ser lluvias, discursos de hombres, donde quien está hablando no es en sí el hombre, no, que Dios está utilizando bocas humanas. Entonces dice, me esperaban como la lluvia y abrían su boca. ¿Qué quiere decir? Que estaban asimilando. Mire, uno como predicador, yo pues me toca que como otros hermanos ir a varios lugares, y cuando uno está viendo las multitudes, uno mira y uno puede percibir cuando la gente está comiendo, cuando la gente está recibiendo la palabra. Se puede ver. Es decir, que de alguna manera Dios nos pone el sentirnos, si están recibiendo, y uno dice, y nos toca que nosotros saber el tipo de personas que están oyéndonos.
Eso lo dice Pablo. Yo quise darles a ustedes, ¿cómo se llama? Mamut, pónganme el ejemplo. Quise darles carne, pero cuando los vi, me di cuenta que no aguantan. Entonces mejor saqué lechita y les di lechita. Es decir, que los vio como babies. Entonces la comida sólida es para personas que ya están acostumbradas a la palabra. Entonces uno se acostumbra a un paladar en cuanto a la palabra del Señor. Y qué bueno que se haga en nosotros un buen paladar, que queramos oír la palabra de Dios, que abramos nuestra boca para comernos. Es decir, a nivel es figurativo, abrían su boca como la lluvia de primavera. Estaban recibiendo el aguacero. ¿Por qué? Lluvia de primavera, estaba hablando para que las plantas pudieran dar fruto. Ahora, aquí está hablando a nivel de hombres. Entonces resulta que hay lluvias que están dentro del poder del mover de Dios, y hay lluvias que las provocan hombres de Dios. Son hombres de Dios. Es decir, Dios los usa y de repente vienen unas ministraciones que no es el hombre. Bueno, sería uno crazy, sería uno loco pensar que de uno tiene algo bueno uno. Si tiene algo bueno uno es porque Dios se lo dio. Entonces, ver gente quebrantada, gente ministrada, gente que está siendo restaurada, pues definitivamente el que está haciendo eso es Dios, porque el que empezó la obra la va a concluir y va a utilizar. Y Dios no comparte su gloria con nadie. No es de que el hombre diga, ay, cuidadito conmigo. No, ahí se fue feo. Porque definitivamente el que hace la buena obra es Dios. Ahora, y con humildad recibir la palabra que Dios permite que sea plantada. Ahora, entonces estaba hablando de hombres lluvia. Ahora, ya que usted me logró captar esta fase, entonces quiero empezar a hablar de algunos puntos. Oseas 6:2 al 3. Después de 2 días nos dará vida otra vez. Al tercer día nos va a resucitar para que vivamos en su presencia. Pregunta número 1. ¿Usted ya tiene a Cristo? Como que no oí muy bien usted. ¿Usted ha recibido a Cristo? ¿Sí? Entonces usted ya tiene vida. Quiere decir que estaba muerto, pero ahora le dieron vida. Nos dará vida. Muy bien, entonces la primera operación está ahí. Nos resucitará. ¿Usted ya se bautizó? Perdón, como que no se oye. ¿Usted ya hace? Sí, pastor, casi 5 minutos me dejaron bajo el agua, viera. Es que estaban tratando de matar al hombre viejo, ¿verdad? Pero resulta que la Biblia dice que en el bautismo fue muerte y ¿qué? Y resurrección. Entonces resulta que está en Cristo ya no muere, no que duerme. Porque usted ya murió siendo sepultado en las aguas. Entonces tiene la garantía que si vivimos o dormimos, del Señor somos. Le da ese aplauso fuerte. Entonces está dándose la operación de Dios en nuestra vida. Ahora, entonces dice acá, muy bien, viviremos en su presencia, y definitivamente ahí es donde usted ha probado la presencia de Dios. Hermano, cuando uno prueba esas administraciones de Dios, uno quiere más. Usted hasta lo canta, ¿verdad? Yo quiero más. Y más de Cristo, más de su poder. Uno necesita, hermano, a veces en administraciones que, perdonen lo que voy a decir, hasta moqueando está uno, tirado, lleno de mocos y lágrimas, y ni quiere que le den servilleta a uno. Dice, no me saquen, púchila. Y diría que está al lado, Chuco, la presencia que tengo no la quiero, hermano, porque a veces nos bajan de la moto, uno bien metido, y de repente le servilleta en la mano a uno y lo bajan a uno. Usted no es así. Usted no anda poniéndole servilletas a la gente ni molestando a la gente que está en la presencia de Dios. Y si lo está haciendo, arrepiéntase, porque nosotros no tenemos que estorbar las ministraciones del Espíritu. Le da ese aplauso fuerte. Usted tranquilo, deje que Dios haga lo que Él quiere. Ahora, enviará nuestro encuentro, dice, vendrá nuestro encuentro como luz. La palabra de Dios es luz, lámpara, lumbrera a mi camino. Entonces viene la luz de la palabra para caminar de una manera correcta. Ahora,
Resulta que la lluvia acá está diciendo primer lluvia, la lluvia temprana. Y habla de la lluvia Yará. La lluvia Yará. Y resulta que en esta lluvia, y yo me atrevo a decir que es el Padre que se mete. ¿Sabe por qué? Yo creo que desde el día que te rescató, Dios ya sabía qué quería hacer contigo. Antes que nacieras te había dado por profeta, antes que te empieza a decir que en el nacimiento ya el Padre tenía planes. ¿Y por qué se lo digo? Porque esta palabra Yará, es decir, el numeral 3384 dice fluir como agua, pero significa también el que lanza flechas. Y hemos estudiado que el que lanza flechas es el Padre. Entonces, Dios te escogió con un propósito. No naciste de chiripazo, no naciste de casualidad. No, es decir que si estás en Dios, Dios desde ya tuvo un plan. Dice, salió por allá, se fue de chample, pero yo lo voy a agarrar. Y dentro de la misericordia, estaba yo analizando las misericordias, en un tema que no he compartido, y hay una misericordia que es la misericordia en el vientre, en el feto. Así está enfocada esa misericordia. Y dice misericordia aplicada al joven. Fíjese, muy interesante, para que usted vaya a investigar. Por si acaso se quiere adelantar al tema, puede ir a investigar. Pero quiere decir que hay cosas que Dios, desde que tú naciste, nacieron todas las flores. Dice, no, desde que usted nació, ya había un plan de Dios. Dios es de que tú alcances aquello para lo que te alcanzó Dios. Eso es lo que dice, quiero alcanzar aquello para lo que fui alcanzado. Entonces, dice, lanzar flechas es apuntar. Está hablando, es decir, a dónde quiere el Señor, qué es lo que quiere hacer, como si señalando con el dedo, Señor, qué es lo que quiere hacer. Está diciendo que esa lluvia viene para marcar en ti el propósito que Él tiene. Y qué bueno que uno logre identificarse con ese plan. Mire, uno empieza, al menos en mi experiencia, yo como al año de estar ya en el Señor, yo ya tenía idea de que había un plan para mi vida. Yo cuando empecé a leer, a escudriñar, pero resulta que en el camino, en el transcurso de ese año, Dios me empezó a hablar. Y a los 2 años se salía a predicar afuera. En el caso mío. Es decir, ni habían pasado los 2 años y ya me enviaban aquí, allá, y yo iba. Y ese Señor, ayúdame, pues yo no sé que de mí no tengo nada bueno, aunque las piernas se me hacían de un lado a otro, pero hablaba. Es decir, que es creerle al Señor, pero hay planes de Dios. Es decir, Pablo habla y entiende que él le pasó y dijo, desde antes que naciera en él ya me habían escogido a mí. Entendió que había un plan, y eso Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. Ahora, está diciendo lanzar flechas, destacar, señalando como un dedo, dirección es aún de un plan, una meta, un objetivo, y dentro de eso hay instrucción, y también habla en cuanto a lo magisterial, habla en cuanto a maestros, habla en cuanto a mostrar, habla eso de revelación, poner y saciar. Empieza Dios a traer el agua que empieza a inquietarnos. Es la primera lluvia, así se dice, lluvia temprana, Yará. Pero luego está diciendo que hay otra lluvia que es la lluvia tardía. Y la lluvia tardía es para que los que están madurando terminen de madurar, para ir terminando el fruto y que se diga producto terminado. Ahora, dentro de esto empieza la lluvia que se llama Malkosh. Así se llama esa palabra, lluvia tardía, Malkosh, es decir, lluvia primavera, y resulta que lo lanza también figurativamente como elocuencia. Es decir, donde de alguna manera ya a la persona le vienen aguaceros de lluvia, elocuencia. Bueno, hay personas que, mire,
de repente están viendo llover, está un mensaje del Señor utilizando al ministro, a quien sea, y está hablando de parte de Dios de una manera, y hay quienes sí reciben y están cantando todo. Hay quienes no. Fíjense, hay quienes están oyendo y dicen así, pero andan allá ¿por dónde? Ayúdeme usted. No, pastor, en mi pueblo no, porque yo sí estoy oyendo, así que no se atreva a decir mi pueblo. Entonces, porque hay gente usted que cuerpo presente y alma ausente. ¿Verdad? Pero qué lindo que usted está acá. ¿Cuántos están acá? Sí, entonces qué lindo que uno está atento. Entonces, pero dentro de esa lluvia se está aprovechando lo último para terminar el producto. Entonces, habla de la lluvia durante los meses de marzo y abril. De eso sería entre el calendario moderno, para hablarlo a nivel de estación. Fíjese. Ahora, ¿qué fecha es? Marzo y abril. ¿Y qué se celebra en marzo y abril? Dígame usted, con Cristo, ¿qué es lo que? La muerte y la ¿qué? Y la resurrección. Y curiosamente esa fecha sí está bíblicamente probada. A la diferencia del día de nacimiento, que es mucho tiempo antes. Está alrededor de septiembre, por ahí, según mis cálculos. Pero entonces estamos hablando, pero solamente me vino a la mente pensarlo. Es decir, que estamos hablando de una lluvia, donde el grano de trigo que murió se dio a luz. Y viene un día donde se verá lo que somos. Ahora vemos en espejo borradizo, pero viene el día en que sabremos qué fuimos, qué somos y qué seremos. Y eso es maravilloso, vamos a entender, se va a reconectar el paréntesis que hubo de la dimensión de que nosotros como espíritus venimos a la tierra, y vino ese tipo de amnesia, tipo del conocimiento, que no nos acordamos, pero cuando vean aquí otra vez conectan el tiempo, y resulta que vamos a saber, si te conozco, le iba a hacer la gente, ya sabía dónde andabas, porque es que dijo el Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía los cielos y la tierra? ¿Se recuerda que estaba platicando el Señor? Y le digo, tú lo sabes, porque muchos son tus días. Pero es otra cosa. Espero que me esté entendiendo, dando a entender. Y si no, que el Señor le tenga misericordia a usted, ¿verdad? Pero yo me entiendo. Entonces hay dos lluvias. Entonces una lluvia del principio y una lluvia al final. Ahora, aquí estamos hablando de algo que va a ayudar a las administraciones dentro del desarrollo de la semilla. ¿Alguien es aquí agricultor? No, cuando sale la plantita, ¿qué hay que hacer la plantita? Hay que cuidarla, la plantita, lo buscan los insectos, la mala hierba sale en la plantita, y a veces hay que aflojar un poco la tierra porque está muy dura y no está recibiendo el agua. Entonces hay muchas operaciones, pero lo que sí necesita es agua, agua, agua y agua. Entonces se necesitan las lluvias. Entonces empieza a decir la Biblia, Deuteronomio 32:2, que mi enseñanza, ahora, y usted ya va a sospechar de quién es la primera lluvia, que mi enseñanza sobre ustedes como la lluvia, mi discurso se asiente como rocío, mis palabras caigan como aguacero sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas, como la lluvia, dice Salmo 78:24, como la lluvia dejó caer sobre nosotros. ¿Qué dejó caer? El maná. ¿Y qué es maná? ¿Qué es esto? Es el pan que cayó del cielo. Entonces luego dice, dejó caer el maná y les dio a comer. ¿Qué les dio de comer? Trigo. ¿Trigo de dónde? Del cielo. Entonces, ¿de dónde? De parte de Dios. Ahora, resulta que aquí esta lluvia tiene un nombre. Y el nombre de esta lluvia es interesante porque es la lluvia magisterial. Nosotros necesitamos maestros.
Mire, la iglesia, Efesios capítulo 4, dentro de eso dice un versículo, la iglesia es edificada por los ministerios. Entonces, de ahí la necesidad de invitar diferentes tipos de ministros que su función es regar la tierra, traer la palabra de Dios en la diversidad ministerial que ellos son. Cada quien tiene la gracia que Dios le dio. Entonces nosotros tenemos que, aprovechando lluvia de maestro, aprovechémosla. Porque viene el maestro y el maestro empieza a trazar la palabra. Y dice, dice usted, quizás el pastor se lo había dicho y no le había entendido, pero cuando ellos empiezan a hablar es como que fuera algo nuevo. Pero ellos tienen la gracia de tratar de trasladar la enseñanza. Es su tarea. Entonces, dice, viene acá y la lluvia esta viene, es la 4306, que significa matar. Matar. Que hay que matar la carne. Matar, perdón. Matar se llama matar. Esa lluvia se llama lluvia matar. Y dentro de esta lluvia es un aguacero, es llovizna, cae agua, aguacero literalmente, son duchas, lluvia y más lluvia. Es decir que hay maestros que Dios le da la gracia, discursos, rocíos y suavecito, cae un aguacero, llovizna delicada. Es decir que Dios envía diferente forma en que utiliza a un maestro. Ahora, dentro de esta, una de las primeras lluvias, dentro de las 1:1 y 5:30, sería las ministraciones ministeriales de Dios. Porque los ministros están ¿para qué? La edificación. ¿De quién? ¿De quién dice? ¿La edificación de quién? La edificación de los santos. ¿Cuántos santos hay acá? Sí, pastor, mira que sí, santos, dice usted, ¿verdad? Pero entonces, la edificación de los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces esas lluvias lo que traen es crecimiento para dar la talla. Amén. Entonces necesitamos las lluvias. Señor, envía esas lluvias, esos aguaceros. Ahora, lo triste es que esté cayendo agua y uno esté con paraguas, usted no esté oyendo nada. Porque puede estar el mensaje ministrando Dios y uno, no, le están tirando fulano de tal, le están tirando fulano de tal. No, si es palabra de Dios es para usted. Dejémonos de cuentos, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Le das aplauso fuerte y quizás esa palabra vino a reprenderlo a uno. O le vino a decir que estás calidad, échale ganas. Es decir que la palabra es útil ¿para qué dice? Para enseñar. ¿Útil para qué? Redarguir. ¿Útil para qué? Para exhortar. Quiere decir que le dijeron, mira, te están exhortando, mira, qué bonito que te estás empezando a congregar los martes, fíjate. Ya no faltes. Eso sería exhortar, motivar a que lo que está haciendo se siga haciendo y se mejore. Últimamente ya orás, papadito, ya te doblas, ya tus rodillas se doblan. Es decir que empieza a evidenciarse que hay cambios. Últimamente ya no haces el paso del elefante, te dicen, ¿verdad? Ahora hasta remolineas y hay que tener cuidado porque puro avioncito pareces. Pero la palabra viene a motivarnos. Viene a decir, lo que estás haciendo, mejóralo. Y sigue mejorando, sigue mejorando. Qué bueno que perdiste la vergüenza. Sin vergüenza, le dicen ya, ¿verdad? Es decir, que ya no tiene vergüenza. No me vaya a malentender. Entonces viene la enseñanza magisterial. Ahora, tengo que avanzar. Ay, Señor Santo. Salmo 65:9 al 10. Tú como la lluvia cuidas de la tierra. Aquí hay algo interesante, porque resulta que están diciendo que en esta hay cuidado. ¿Y quién es el que cuida? Los pastores.
Ellos tienen que cuidar a las ovejas. Entonces, pero dice acá, cuidas la tierra, en gran manera la fecundas, es decir, que trata de que esa tierra sea productiva, fecundarla, es decir, que trata de fecundar, que produzca, y dice, y enriqueces. Hermano, el pastor está trabajando. Por eso, usted que oye, que tiene pastor, y también lo digo por los que nos oyen por la red, hermano, quien lo cuida es su pastor. No se despabile por alguien que llegó a predicar a una iglesia. No, quien te está cuidando es el pastor donde te congregas. Es decir, que viene, un momento emocionante, que bueno, pero hay gente que se va tras las personas y son ovejas que no tienen brújula, porque andan siguiendo al hombre por lo que le dijo. No, usted, si es hijo, tiene casa. Y si es hijo, tiene padre. Y si tiene padre, tiene paternidad. Y los ministros pastores tienen paternidad. Usted no está huérfano. Le da ese aplauso al Señor. Es decir, que tiene a Dios por padre, tiene quien trabaje en la paternidad. Pero cada ministro en su función es importante. Amén. Ahora, entonces, esta lluvia pastoral es la lluvia Raviv. La lluvia Raviv. Ahora, habla de cuidados, de fecundar, de enriquecer. Dice, llenas de agua tus corrientes caudalosas, preparas. ¿Qué es lo que prepara? Preparan el grano. Es decir, que ahí está preparando. Aquí tenemos otro punto muy interesante. Preparando ¿qué? El grano. Haces que los surcos se empapen donde tiene las semillas sembradas. Se empapen ¿de qué? De agua. Y que se nivelen los terrones, la tierra, con tus lluvias y los reblandeces. Entonces viene una palabra que viene a ablandar la tierra, para que la tierra permita que la semilla sea productiva. Entonces, y bendice sus renuevos. Entonces, esa es la tarea pastoral. La tarea pastor, cuidar. Y cuidar y ver que la iglesia crezca. ¿Para qué? Para el matrimonio. Los pastores están preparando una iglesia bien dispuesta para el matrimonio con Cristo. Le da ese aplauso. Esa es la tarea ministerial, preparar a las ovejas para el encuentro con el Señor. Ahora, dice, como lluvia, como acumulación de gotas, llovizna, lluvia de riego, o sea, una lluvia suave que riega adecuadamente la tierra para que haya crecimiento. Entonces, es decir, que es un proceso de lluvias donde los pastores están trabajando, si es que están cumpliendo su función. Amén. Entonces, cada quien tiene que cumplir la función a que Dios le llama. Ahora, entonces, esto es muy entendible. Ahora, viene otra lluvia, y dentro de esta lluvia, dice Mateo 5:45, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre. Entonces, ¿hay hijos no verdaderos? ¿Hay hijos verdaderos? Sí. Pero me interesa lo que está diciendo. Como hijo verdadero de tu Padre, quien está en el cielo, pues Él da la luz del sol. ¿Quién? El Padre. Tanto a los malos como a los buenos. Envía la lluvia. ¿Quién? El Padre. Y dice acá, sobre los justos. ¿Y quiénes? Los injustos. Bueno, resulta que luego dice que Dios hace llover para justos y ¿qué? Y pecadores. Entonces resulta que viene otra lluvia, el ministerio evangelístico. Hermano, viene Dios y utiliza a unos hombres con una gracia especial. Y hermano, hay hombres que yo digo, ¿cómo es el Señor? Porque hay gente que habla, y quizás otros no lo hacen, pero no solamente les habla así y la gente está contenta. Los regaña y felices. Es decir, que Dios les dio esa gracia para sacudir a la gente.
y decirle, arrepienta. Y ve algo así como Juan Bautista. Pues es que es cardíaco, ¿verdad? ¿Qué decía Juan Bautista? ¡Serpiente! ¿Qué le hago serpiente? Toco madera, dice usted. ¿Verdad? Víboras, escorpiones. ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién les enseñó a escapar? Quiere decir que está hablando que es un mensaje para escapar. El mensaje de los evangelistas es ¿para qué? Para escapar. ¿Para qué escapar de qué? Del mundial. Y aún vuelve a evangelizar a los que están adentro. A los que están adentro otra vez quieren recibir a Cristo. Y dice, no, uno dice, Señor, la verdad que yo con ganas me arrepiento y paso otra vez a recibirte, porque todo lo que dijo él me pasó el tráiler de ida y vuelta. Y lo cardíaco que tiene razón. Resulta que él viene a hablar de una manera clara en cuanto a la necesidad de que recibamos a Cristo. Y viene a hablar en cuanto a una manera clara de no descuidar nuestra vida con Dios. Porque resulta que nos viene a motivar a ir en pos del Señor. Entonces necesitamos. Entonces aquí esta lluvia, la lluvia brajo, que es mojar, hacer llover, regar. Hermano, a veces la plantita está toda así, ¿verdad? Me acuerdo una vez de un sobrino un pariente por ahí, mi esposa, que me dijo que las plantas, ¿cómo están las plantas? Están todas tristes, dice. Y era que se estaban marchitando. Pero cuando se le pegó el agua, otra vez. Hermano, qué lindo, ¿verdad? Porque a veces uno está descuidando. Es como el que va manejando y va, y como que los ojos se le y de ahí tiene a la esposa, ¡ay, despiértate! Tú que duermes, que te alumbrará Cristo. ¡Ay! Es decir, que viene un mensaje que te viene a despertar. Y es, dentro de los ministerios, es uno que sobresale. ¿Por qué? Porque va acompañado de prodigios, milagros, sanidades. Es decir, uno de los ministerios que el Señor usa mucho de esta manera. Que de repente viene un milagro, viene esto, y la gente impactada, no, yo voy a ir, dice. ¿Verdad? Y de repente el Señor, ¿cuántos quieren ser sanos? Sí, muy bien, y los llama, bueno, reciba a Cristo primero. Y resulta que cuando había ido, ya pasé. Y lo cardíaco que dije que sí. No, lo cardíaco, lo bueno. Me acuerdo yo de una vez, hace años yo estaba en mi país, en mi pueblo. No en mi pueblo, ya estaba en la capital, ya 17 años por ahí. Una hermosa criatura. Entonces, pero en la colonia fueron a montar una campaña. Curiosamente era de Elim. En aquella época yo venía de estudiar y venía con mi primo. Fíjese. Y de repente se le acercó una joven y le dijo que si quería aceptar. Y bajándose, él no le atinó que le estaban hablando. Porque acaban de bajar. Y le digo, pues como, yo que sí. Y yo tigreando, y resulta que lo agarró en la mano y se lo llevó. Era encantado que una joven lo llevaba en la mano, no sabía que al frente lo llevaba. Y yo le pregunté después, vos, digo, ¿qué pasó? No, hombre, no le entendí, me dijo. Pero cuando vine a ver, ya estaba yo recibiendo a Cristo y no le atinaba. Gracias a Dios, este hermano, ese primo se murió, pero perseveró en el evangelio. Fue de una manera circunstancial, como que lo agarraron así, fuera de base. Pero Dios sí sabe. Cuando pone la palabra, ahí va la salvación, ¿verdad? Y el Señor dice, gloria a Dios. A mí me llamaron y yo dije, ¿quiere ir? No, le dije, no. Yo lo voy a pensar. Parece traida uno, ¿va? ¿Qué quiere decir traida? A aquella muchacha que están enamorando. No, después le digo, lo voy a pensar. Mire,
Muchos años después llegué. Qué bueno que hubiera llegado teniendo 17 años. Fíjese. Pero bueno, el Señor así me lo permitió y por causa mía. Pero el mensaje evangelístico se necesita. Hay que evangelizar a los de afuera y hay que evangelizar a los de adentro. Amén. Entonces, qué lindo, es un tipo de mensaje que es otro nivel de palabra que Dios utiliza. Ahora, estamos viendo dentro de las lluvias las características acá entre las 5 intermedias. Hablamos la primera, la segunda en cuanto a la primera lluvia temprana y la tardía. Ahora, Salmo 84:6 dice: cuando anden por el valle del llanto, el llanto de Beracá. A ese texto tan lindo, ¿verdad? Lo toqué la semana pasada. Se convertirán en lugares de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo convertirán en bendiciones. Y resulta que esta es la lluvia profética. El profeta puede marcar el tiempo y cambiar el tiempo. Es decir, mas yo te profetizo y te digo, hermano, quizás uno está pasando el día de bicicleta, pero viene una palabra con poder para cambiar las circunstancias. Y Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. Mire, denle ese aplauso como quiere dárselo al Señor. Tengo otro tema: los protectores de la cosecha. Sin embargo, ¿por qué le hablo? Porque entre los protectores está el fluir profético. El Señor le dice a hombres: profetiza y di a esto, bueno, y cambia las circunstancias. Huesos secos, bueno, hay varias cosas que dice: van a volver a vivir, van a crecer tendones de entre ustedes. Bueno, están muertos. Sí, pero venía un mensaje de parte del profeta donde puede cambiar las cosas. Y el que puede cambiar las cosas difíciles es Dios. Le da ese aplauso fuerte. Y pueden haber hombres en boca de Dios. Entonces dice: lluvias de otoño, bendiciones, van de victoria en victoria. Se para el profeta junto al rey y le dice: lanza la flecha tan lejos que puedas. Golpea el piso, golpéalo. Pero no lo hizo como le estaba diciendo el profeta. Entonces el profeta le dice: por cuanto no hiciste lo que el Señor te estaba diciendo, tendrás pocas victorias, no como el Señor las quería contigo. Quiere decir que su acto profético le estaba enseñando que Dios estaba convirtiendo su vida en un tiempo de victorias, pero no mucho lo creyó. Bueno, el que puede cambiar nuestra vida y llevarnos de victoria en victoria, de aumento en aumento, es Dios, y nos toca que creer, porque es un mensaje profético. Le da ese aplauso al Señor fuerte: Señor, yo lo creo. Además, de victoria en victoria. Ahora, está diciendo acá algo interesante, porque habla de la lluvia moré. La lluvia moré, que sería una palabra hebrea, cada lluvia en hebreo las va marcando de una manera diferente. Y dentro de eso está la lluvia moré. Y la lluvia moré significa un arquero. ¿Qué quiere decir un arquero? Alguien que se prepara para lanzar una flecha. Entonces lo que está haciendo el mensaje profético: lanzar con un propósito, con una meta, es decir, hablar de parte de Dios y enseñar el plan de Dios. Y los planes de Dios son planes de bendición. Entonces, creerle usted. ¿Cuántos están solteros acá? Hasta para la soltería y el matrimonio hay que creerle a Dios. Fíjese usted, me acuerdo, estaba yo así, ya más o menos llegando el tiempo del casamiento. Decía yo, pues, aunque fíjese que a mí me pasa algo, porque yo tenía mi carro, tenía mi apartamento, estaba bendecido, estaba bien. Dios me había bendecido, andaba con chavos, dice mi esposa, la jaula estaba buena
Y el pichón también decía, es decir que, es decir, él me miraba, está bonito, bonito, muy bien. Pero resulta que en uno de esos cultos se acercaron a profetizarme. Y quien le habló fue la esposa del pastor. Le fluía el mensaje profético. Y me fue a decir, y no en el culto, terminando el culto, a usted lo anda buscando, me dijo. Sí, le dije, yo me reí. Que la señora era así, un poquito cuadradona, ¿verdad? No me estoy riendo con usted, me. Y de ahí me dijo, así dice el Señor, no se acaba este año sin que usted conozca quién va a ser su esposa. Y me reí, no me estoy riendo, me reí. Yo me reí porque está buena la idea. Resulta, pero pasaron unos meses y no había nada. Salí a evangelizar, no a evangelizar, a predicar. Hermano, mi esposa, yo no me le declaré y le dije si quería ser mi mujer, que yo no sabía cómo se hacía, fíjese. Yo le voy a decir si quería casarse conmigo. De una vez le llegué así, va, que no se me asustó. Pero cuando yo le hablé, fue el 31 de diciembre, como unos 10 minutos antes que se acabara el año. Y antes que se acabara el año, me dijo que sí. Y de ahí me recordé porque se había olvidado que me habían profetizado. Y dije, sí, pues, dije yo. Ahora, aunque me hable enojada la señora, dije, que me siga hablando. Bueno, qué lindo cuando viene de Dios lo que te quiere decir. Tampoco andes diciendo, profeta, le ha dicho algo el Señor acerca de mí. Sí, que te arrepintas, le va a decir, porque no le va a decir nada. Sino, un ministro no puede hablar nada si Dios no le ha dicho que hable. Amén. No lo vaya a tomar como alguien que hubiera a preguntarle, a consultar. No se consulta. Es de que si hay mensaje te lo van a dar ya. Amén. En cuanto a lo ministerial también así me fueron a decir. Así dice el Señor. Una señora que ya se fue con el Señor, muy especial. Ya grande, ya ancianita. Andaba por sus 70 y algo o más. Bajita ya. Yo fui a quedarme en esa casa. Y me dice, ¿le hago unos huevitos? Sí, le digo. Una docena de huevos me hizo para el desayuno. Yo cuando vi, no, es que usted se mira grandote, mira chiquita ella, pero a ella Dios le dio la palabra. Y me dijo, mire, así dice el Señor. El Señor dice que usted es un maestro en la palabra. Y yo ni siquiera el micrófono había agarrado. Fíjese usted, pero cuando Dios dice algo, al cabo del tiempo se cumple. Es decir, que Dios da la gracia en lo que Él dice. Ahora no le voy a contar más, sino voy a hablar solo de cómo cuestiones, pero está lo profético. A mí a menudo hay profetas que me hablan y me dicen, y yo oigo, digo, Señor, agarro y guardo. Lo que es de Dios se va a cumplir. Sé que Dios me lo dijo. Y si no fue de Dios, pues ahí quedó. Pero tampoco me emociono, salgo así. No, tampoco, no. Es decir, si Dios ha dicho, Dios va a cumplir. Si el que es profeta dice algo y se cumple, el tal es profeta de Dios. Así dice la palabra. Entonces lo que nos toca es guardar. Ahora, pero resulta que en el mensaje profético significa arquero, también maestro en enseñanza, y habla relación de una lluvia que va relacionada a lluvias de tiempo temprano para una cosecha. Arquero tirador de flechas. Es decir, un arquero que anda tirando flechas. Y es un nivel a nivel profético, que hay una proyección a donde se está enviando. Ahora, lo profético. Ahora, aquí está otro. Y dice el Señor, al volver por séptima vez,
Primera de Reyes 18:44. El siervo le dijo a Elías: veo una nube pequeña del tamaño de ¿qué? Puño. Y el puño está hablando de... Mire, veo el tamaño de un puño de hombre. Viene del mar, es decir, las multitudes. Y luego dice, Elías le dijo al siervo: ve y dile al rey Acab que prepare su carruaje para ir a la casa. Si no, él no sale ahora, la lluvia lo va a detener. Y resulta que esta es la última lluvia de los niveles ministeriales, es la lluvia apostólica. La mano. Entonces está diciendo lluvia, que es la lluvia Geshem. Es lluvias violentas. Es decir, que los ministerios a niveles apostólicos, ¿qué es lo que la función apostólica? Son los que trabajan con la doctrina. Perseverad en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que la lluvia a nivel apostólico o apostólica son hombres de Dios que lo que hacen es marcar doctrina. Es decir, que cada quien son especialidades, diferentes especialidades. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, los ministerios, que son coberturas. Sin embargo, el nivel apostólico es un nivel que trabaja con maestros, trabaja con ¿qué? Pastores, trabaja con ¿qué? Evangelistas, trabaja con los 4 ministerios. Es un ministro que se relaciona con los demás ministerios y es un ministro que pastorea pastores. Entonces, y que está preparando a la iglesia a nivel doctrinal. Entonces, cuando se habla de esta lluvia Gashem, pueden ser lluvias violentas, pueden ser chubascos, puede ser lluvia, puede ser agua, un aguacero, una llovizna, hablando de los niveles de la lluvia. Entonces, definitivamente nosotros necesitamos las diferentes lluvias, hermano. Y dentro de los ministerios hay diversidad de ministerios. El espíritu es el mismo, pero hay diversidad de ministros. Es decir, que usted puede ver una gama ministerial. Quizás hay alguien que es maestro, pero dentro del nivel de maestros hay diversidad de maestros con gracias diferentes y son maestros. Hay pastores, pero la gracia de cada uno es diferente. Hay diversidad de ministerios, pero el espíritu es el mismo. Hay evangelistas, no están cortados todos al mismo porte, no, que hay diversidad. Aún dentro de los niveles apostólicos hay apóstoles que caminan ya a un nivel un poquito profundo, como Pablo. Dice Pedro, Pablo está diciendo cosas difíciles de entender, y lo está diciendo otro apóstol, y que algunos tuercen. Quiere decir que hay gente que no entiende, y lo que no entiende lo tuerce. Por eso es que es importante lograr digerir el mensaje. Cada mensaje es una lluvia, y esa lluvia es para que tú crezcas. Tú examina y mira qué está hablando el hombre de Dios, y si está hablando de lo que dice Dios en su palabra. Es decir, todo ministro tiene que ver, bueno, ¿cuál es su base? ¿De dónde está hablando? ¿De qué está hablando? Lo dice en la Biblia, no está contradiciendo lo contextual. No, hay que ver que esté encajado dentro de la palabra de Dios. Ahora, si está diciendo cosas que no dice en la Biblia, no, usted tiene que ser cuidadoso. No, que necesitamos base que sea la palabra y al testimonio. A la palabra o a la ley y al testimonio. Es muy importante, porque dice el Señor, si alguien te dice cosas y se cumple, pero su manera de vivir está lejos del Señor, el tal no es del Señor. Es decir, que hay que ver su función, su obediencia, y que lo que esté hablando esté entre los términos bíblicos, para nuestra bendición.
Amén. Para lograr digerir. Entonces usted como oveja, cuando oye, tiene que, el Señor te enseñame la gracia, tiene que examinar la palabra. Si está hablando de parte de Dios, ¿qué es lo que dice Dios? Pero para que usted pueda examinar a alguien, tiene que saber de qué se está hablando. Por eso tiene que crecer. Es decir que a la iglesia, al creyente, le es necesario estar empapado en la palabra de Dios. Porque ¿cuál va a ser la forma en que se va a regir? La lupa es a través de la palabra de Dios. Que lo que está diciendo está dentro de lo que dice Dios en su palabra. Por eso tenemos que nosotros crecer y acumular enseñanza para que esta palabra que hemos recibido cumpla el propósito por lo cual Dios la envió y demos fruto, y un fruto en abundancia. Entonces, si hay una palabra que Dios envió, se va a cumplir lo que dice Dios. Habrá grano, habrá vino, habrá aceite. Ahora, resulta que el final de la cosecha es el matrimonio. Concluyo. Dice el Señor en su palabra, Cantares 2:10. Mi amado, ¿quién es el amado? Cristo. Mi amado dice, mi amado me habló y me dijo, le está hablando a la amada, levántate. Cuando está hablando de levantarse, le está diciendo, ya es el tiempo de irnos. Levántate, amada mía, y ven conmigo. Y luego dice, mujer hermosa, está diciendo. Entonces, dice acá, mira, el invierno, si alguien me la atiende, luego bregamos con ella. Dice ahí, mira, el invierno se ha ido. Dice, mira, el invierno se ha ido y con él ha cesado. ¿Qué ha cesado? Las lluvias. Entonces, mire, quiero que miren la parte final de la enseñanza. Dice el verso 11. Mira, el invierno se ha ido, es decir, que cesan las lluvias. Dice, ha cesado y se ha ido la lluvia. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Ya brotan las flores en los campos. El tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. Entonces, básicamente, se da el tiempo del matrimonio de la iglesia. Es decir, que la cosecha va a terminar en el matrimonio. Le ejemplizo otra vez. ¿Qué pasó con vos? Había llegado el tiempo de la cosecha. Habían montones de trigo. Cuando ella se fue a postrar a los pies, había la cosecha del trigo, la cosecha de la cebada. Y aquí cuando habla de la cebada está hablando de la iglesia novia, y cuando habla del trigo habla de las multitudes. Es decir que el producto final después de las lluvias es el matrimonio de la iglesia. Es decir, vendrá un tiempo donde ya se acabó el tiempo y la palabra que Dios ha enviado va a cumplir el propósito para nosotros. Que demos la talla a la cual Él nos llama. Voy a invitar que te pongas de pie. Muy bien. Es decir, necesitamos nosotros aprovechar las lluvias. Hay cosas que se dieron en tu inicio y nos toca que no pasar desapercibido lo que Dios ha dicho en el principio. Nos toca que aprovechar cada una de las lluvias, es decir, las operaciones de las lluvias ministeriales. Porque dice Efesios capítulo 4 otra vez, los ministerios están para el perfeccionamiento de los santos, hasta que todos demos la estatura. Entonces el producto de la lluvia nos hará llegar a dar una estatura. Que la palabra de Dios no la dejemos caer.
sino que aprovechemos el mensaje que Dios nos está hablando. Cada ministro es bendición de Dios. Cada ministro es un regalo de Dios. Cuando veas a los ministros, tienes que saber que son portadores de bendiciones y que son hombres que llevan lluvia para ti. Una palabra que te va a bendecir, una palabra que la tienes que tomar en cuenta para tu propio bien. Tenemos que buscar las operaciones de Dios, amar las lluvias que provoca el Espíritu Santo, amar las lluvias provocadas por el Padre, las lluvias provocadas por Cristo. Que cada una de sus palabras caiga y que sea como hacía María, atesoraba cada una de las palabras. Que tú atesores, guarda, retén la palabra, haz tus apuntes, rumea la palabra. En un momento dado vas a identificar al ministro en su función. Si es un evangelista, vas a identificarlo oyendo si es un pastor. Vas a identificarlo oyéndolo. Bueno, me parece que es un maestro. Cuando estaba oyendo la mujer junto al pozo, oyendo a Jesús, ella le dijo: me parece que eres un maestro, rabí. Luego le dijo: me parece que eres profeta, porque le estaba hablando cuestiones relacionadas a su vida. Es decir, vamos a lograr identificar, o vamos a ver, el hombre es un profeta, tiene unción de profeta. No don, ministerio, porque hay dones. Pero el hecho de tener el don no es que se tenga el ministerio. Y hay funciones apostólicas que se van a evidenciar para bendición de la iglesia. Todos ellos bajo el mover del Espíritu Santo. Levante sus manos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ruego, Señor, que cada una de tus lluvias sea propicia para nosotros. El que recibe a un evangelista, bendición de evangelista tiene. El que recibe a un profeta, bendición de profeta tiene. Señor, en esta casa hemos recibido los ministerios en su nombre y en tu nombre, ya sean maestros, ya sean pastores, ya sean evangelistas, ya sean profetas o apóstoles. Señor, que tu casa, que nuestra vida sea edificada bajo tus lluvias. Señor, bendigo a cada uno en este lugar y ruego tu bendición para aquellos que nos están escuchando a esta hora. Los ministerios están activos. Hay personas que ya no creen en los ministerios, solo piensan que hay maestros y pastores. Efesios dice que los ministerios están hasta el perfeccionamiento de los santos. La iglesia no ha llegado al perfeccionamiento. Y en ninguna parte de la Biblia dice que los ministerios hayan dejado de funcionar. El Espíritu sigue siendo el mismo. Y Él es el que dio a algunos en su bondad por medio de Cristo. A algunos les dio a ser maestros, a otros les dio ser pastores, a otros les dio ser evangelistas, a otros les dio ser profetas y a otros apóstoles. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sea, Señor, tu bendición en cada uno.
Dele ese aplauso fuerte al Señor.